Este es el 12º video del curso Especialización para el Ministerio Público Orientador en el Sistema de Justicia Penal y corresponde a la unidad número 12, acusación por parte del Ministerio Público. Los resultados de tus evaluaciones serán registrados, de manera que al concluir tu última evaluación serán promediados. La calificación aprobatoria deberá ser mayor o igual a 8. Recuerda que este curso cuenta con valor curricular y te ayuda para tu permanencia en tu institución. Bien, continúa viendo este video. Buen día. El día de hoy trabajaremos el último tema denominado acusación por parte del Ministerio Público. Para entender por qué tenemos que llegar hasta el rubro de la acusación, vamos a regresarnos a cuál era el objeto de la investigación en general. Recordemos que esa investigación, de manera general, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. En ese sentido, vemos que la etapa de investigación, de manera general, tenía 3 fines, objetos, propósitos, los cuales eran sustentar ese ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y esa reparación del daño. Por lo que hace al primer aspecto de sustentar el ejercicio de la acción penal, veíamos que dependía justamente de las hipótesis bajo las cuales se encontrara el agente del Ministerio Público. Pues bien, este podría ejercitar acción penal a través de la solicitud de la audiencia inicial. En ese sentido, si era a través de la solicitud de audiencia inicial, decíamos que pues tenía que estar preparado para solicitar y sustentar su vinculación a proceso y en determinado momento su medida cautelar. Otro de los aspectos era en el sentido de poner a disposición del órgano jurisdiccional a la persona que hubiese sido detenida en flagrancia o caso urgente. Que de la misma manera, al tener que sustentar todas y cada una de las actuaciones de la audiencia inicial, iba a tener un poco más de carga probatoria en cuanto a acreditar justamente la hipótesis de flagrancia o que se habían reunido todos y cada uno de los requisitos previstos para el caso urgente. Y en el último supuesto se podía ejercitar acción penal una vez que se solicitara la comparecencia o bien orden de aprehensión en contra de ese imputado. Entonces, ¿qué es lo que íbamos a acreditar aquí? Que el imputado ya había sido citado con anterioridad a la audiencia inicial y que éste no había acudido y de ninguna manera había justificado esa inasistencia. O por el contrario, en la orden de aprehensión nos íbamos a preocupar en la medida de lo posible de probar justamente esa necesidad de cautela. Ahora bien, eso era en cuanto al primer aspecto. En el segundo aspecto, la investigación nos dice que tenemos que tener material suficiente para sustentar la acusación contra el imputado. Por eso es que tuvimos que entrar, aparte de esta obligación o de este último aspecto, aunque forme parte en realidad ya de lo que es la etapa intermedia. Asimismo, por lo que respecta a esta reparación del daño, el Ministerio Público tuvo que preocuparse de allegarse de esa información en esa etapa de investigación a fin de que justamente en esta etapa intermedia pueda ya darnos una cuantificación y poder demostrarnos de dónde salió ese monto. Ahora bien, la etapa de investigación, como ya lo habíamos comentado, se divide en investigación inicial e investigación complementaria. La investigación inicial partía desde la denuncia o querella presentada justamente y la investigación complementaria a partir de formulación de imputación. En ese entendido, de manera formal, el artículo 21 constitucional establecía que la investigación de los delitos correspondía al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarían bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esa función. Con independencia de que la investigación está conferida al Ministerio Público y las policías, vemos que en la etapa de investigación pueden intervenir terceras personas, como lo son, por ejemplo, servicios periciales. En ese entendido, personas que poseen conocimiento especial sobre alguna ciencia, arte, técnica u oficio
y que en caso de que sea necesario ese tipo de conocimientos para la investigación, pues también nos van a apoyar. Por lo tanto, todas las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se deben regir por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y ese respeto justamente a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, de los cuales ya también dimos un concepto en sesiones anteriores y son a los que llamamos derechos fundamentales. Ahora bien, dentro de la investigación recordemos entonces que primordialmente el Ministerio Público trabajó con 3 cuestiones importantes: el área de servicios periciales, los actos de investigación que se dividían en los que requieren control judicial y los que no requerían control judicial, y recurrió a esas técnicas de investigación que eran cadena de custodia y aseguramiento de bienes. Entonces, a través de estas 3 cuestiones y el solicitar información o allegarse en ese sentido de algún otro elemento de convicción para poder acreditar sus pretensiones en cuanto al hecho, la participación y la reparación del daño, es que el Ministerio Público podrá estar justamente en la etapa en la que ya se puede cerrar esa investigación. Recordemos ahí que una vez que se dicta un auto de vinculación a proceso, el agente del Ministerio Público está en posibilidades de solicitar un plazo para el cierre de investigación complementaria, es decir, un tiempo más en el cual esta persona va a poder realizar actos, técnicas de investigación, solicitar información y de manera general allegarse de cualquier información, indicio que le pudiera servir para, en este caso, ya presentar una acusación. Una vez que ya nos definieron ese plazo de cierre de investigación, obviamente nos fijan un límite o un tiempo para recabar ese material probatorio. ¿Y cuáles son las consecuencias de que fenezca ese plazo del cierre de investigación? Pues bien, una vez cerrada la investigación complementaria, el agente del Ministerio Público, dentro de los 15 días siguientes, deberá tomar alguna decisión. Esta decisión que tome puede entrar dentro de alguno de los supuestos previstos en el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, podrá solicitar un sobreseimiento, podrá solicitar una suspensión del proceso o, en su caso, formular esa acusación. Obviamente, solo con la acusación continuaría la secuela procesal. En cuanto al primer supuesto de solicitar un sobreseimiento, tenemos que el Ministerio Público podrá solicitarlo ante el órgano jurisdiccional y en ese sentido no es la única persona que pudiera en este caso solicitarlo, sino también lo puede hacer el imputado o su defensor. ¿Qué ocurre en esto? Bueno, justamente se recibe la solicitud por parte del órgano jurisdiccional, la notifica a las partes y se debe citar a una audiencia dentro de las 24 horas siguientes. Una audiencia en lo que obviamente se resolverá si hay lugar o no a decretar esta figura. Se dice que la incomparecencia de la víctima ofendido cuando ha sido debidamente citada no va a impedir que el órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. El sobreseimiento procede cuando se acredite alguno de los supuestos que prevé el propio Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 327. En atención a lo siguiente, va a proceder cuando. Punto número 1, el hecho no se cometió, es decir, ya advertimos, ya trabajamos durante toda la etapa de investigación y de justamente los antecedentes se desprende que ese hecho no se llevó a cabo. Punto número 2, el hecho cometido no constituye un delito. Punto número 3, apareciere claramente establecida la inocencia del imputado.
Punto número 4, el imputado esté exento de responsabilidad penal. Punto número 5, agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación. Fíjense bien, en esta fracción quinta es donde le da la pauta a la gente del Ministerio Público que, si bien es cierto, ya investigó acerca de la comisión de un posible hecho delictuoso, ya corroboró que se cometió el mismo y que alguien posiblemente participó, pero si no tuviera esos elementos suficientes, debería de decretar un sobreseimiento. Siguiente aspecto donde se puede decretar un sobreseimiento es cuando se hubiera extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley. Por ejemplo, se extinguió la acción penal por un perdón, se extinguió la acción penal por el cumplimiento de un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional. Bien, otro supuesto es que una ley o reforma posterior derogue el delito por el que se sigue el proceso, o bien el hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado, o cuando justamente tenemos que el imputado ya falleció, o bien en algún otro caso que prevea la ley. En ese sentido, cualquiera que sea la causal del sobreseimiento, vamos a tener que un sobreseimiento firme tiene efectos de sentencia absolutoria, pone fin al procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se dicta e inhibe de una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que se hubiesen dictado. Obviamente, cuando el Ministerio Público opta por solicitar un sobreseimiento o el juez tiene que resolver un sobreseimiento por las partes y en caso de considerarlo conforme a derecho, pues los resultados son eso, los resultados son que cuando quede firme ese sobreseimiento va a tener los efectos de una sentencia absolutoria. Otra decisión que puede tomar el agente del Ministerio Público es solicitar una suspensión a proceso. En la suspensión a proceso, el juez de control la decretará siempre y cuando nos encontremos en alguno de los supuestos previstos en el artículo 331 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, se decrete la sustracción del imputado a la acción de la justicia. Punto número 2, se descubra que el delito es de aquellos respecto de los cuales no se puede proceder sin que sean satisfechos determinados requisitos y estos no se hubieran cumplido. Es decir, requeríamos de una querella y por alguna omisión no se tiene, o en ese caso de los delitos del SAT, requeríamos justamente de ese requisito de procedibilidad y no lo tenemos. O en el tercer supuesto, cuando el imputado adquiera un trastorno mental temporal durante el proceso. Bajo esa perspectiva, cuando se dicta una suspensión condicional a diferencia del sobreseimiento, vamos a estar que el procedimiento va a quedar detenido momentáneamente hasta que puedan superarse las causales que llevaron a suspender el proceso. Es decir, cuando podamos encontrar al imputado y hagamos que nuevamente se someta a la persecución penal, cuando ya se haya satisfecho ese requisito de procedibilidad, o bien cuando el imputado encuentre un momento de lucidez para poder justamente afrontar el procedimiento. En ese entendido, esas dos vías, la del sobreseimiento hace que se termine, la vía de la suspensión hace que se detenga, obviamente no favorecen a la persecución de la acción penal. Y el Ministerio Público podrá solo optar por presentar justamente una acusación cuando está seguro de que reúne todos y cada uno de los requisitos que viene a establecer aquí el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, cuando concluida la fase de investigación complementaria, el Ministerio Público estime que la investigación aporta elementos para ejercer acción penal contra el imputado,
presentará la acusación. O sea, si él cuenta con material suficiente para sostener esa acusación, pues la presentará. Obviamente, si hablamos de una presentación de la acusación, ya se va a hacer dentro de lo que es la etapa intermedia. Recordando que la etapa intermedia justamente tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia de juicio oral. Y esta etapa de investigación se divide en dos, esta etapa intermedia se divide en dos fases, la fase escrita y la fase oral. En la fase escrita se comprenden todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. Y en la fase oral da inicio justamente con la celebración de la audiencia intermedia. Al presentar un escrito de acusación, estamos en la fase escrita de la etapa intermedia, ya que en esta etapa el Ministerio Público va a presentar su acusación. En determinado momento el asesor jurídico va a poder constituirse como coadyuvante y hacer algunas de las observaciones previstas por el código respecto a la acusación. Y en este caso la defensa podrá hacer observaciones al escrito de ese coadyuvante y de la misma manera contestar esa acusación que ha presentado el agente del Ministerio Público. Bien, como ya habíamos mencionado, en el artículo 335 se encuentran los requisitos que debe cubrir esa acusación del Ministerio Público y el escrito justamente debe contener en forma clara y precisa, número 1, la individualización de los acusados o el acusado y su defensor. Es decir, deben estar individualizados en cuanto al nombre, domicilio o forma de notificación, y si presentan alguna característica en particular, por ejemplo, si son de algún pueblo o comunidad indígena, hay que manifestarlo. Si estamos trabajando en justicia para adolescentes, es importante poner la edad. Si esta persona es extranjera, también poner esa nacionalidad. Cualquier circunstancia para individualizar justamente al acusado que a mí me sirva para poder garantizarle esos derechos. El requisito número 2 de la acusación es la identificación de la víctima o ofendido y su asesor jurídico. De la misma manera, vamos a tener la información respecto a nombres completos, forma de localizarlos o notificarlos, pero también de alguna circunstancia o de alguna cualidad que resulte relevante para poder garantizar sus derechos. En el requisito número 3 se establece la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo, lugar, así como su clasificación jurídica. En este aspecto nos estamos refiriendo justamente a lo que es la teoría del caso. Ese hecho fáctico circunstanciado elaborado por el Ministerio Público en el que tomó como base los hechos penalmente relevantes y que incluso ya dio a conocer en audiencias previas, como lo fue la audiencia de formulación de imputación. Bueno, aquí vamos nuevamente a retomar ese hecho, así como su clasificación jurídica. Obviamente es la clasificación jurídica por la que se vinculó a proceso a una persona, salvo que ya hubiésemos optado por reclasificar y se hubiera hecho el conocimiento de las partes esta circunstancia. Punto número 4, la relación de las modalidades del delito que concurrieren. Obviamente, cuando estas se actualicen en el caso en concreto, ya pueden ser modalidades de un robo cometido en casa habitación, a bordo del transporte público o alguna otra cualidad que justamente agrave o atenúe ese tipo penal. Asimismo, se establece como requisito número 5 la autoría o participación concreta que se atribuye al acusado. Obviamente, dependiendo del Código Penal, pues nos vamos a encontrar diferentes definiciones en cuanto a autor directo o autor material, autor intelectual, autor mediato, cómplice, encubridor, para que estén posibilidades de dejarse este
rubro cubierto, hay que expresar de manera concreta cuál es esa participación o autoría que se le atribuye justamente al acusado. Asimismo, como requisito número 6, se establece la expresión de los preceptos legales aplicables. Respecto a la expresión de los preceptos legales aplicables, vamos a tener 3 normas como mínimo. En primer punto, la Constitución, que justamente nos va a hablar de esa función del agente del Ministerio Público, y tenemos que poner los artículos relativos a la función de este con respecto a la investigación de los delitos y la acusación que presenta. En segundo aspecto, tenemos que acercarnos a un código sustantivo, que en este caso vamos a vertir esos artículos relativos al tipo penal y al grado de participación que se le está atribuyendo. En el otro caso, cuando hablamos también de preceptos legales aplicables de la legislación adjetiva, nos referimos justamente a los preceptos legales que regulan la etapa intermedia, y para que nunca dejemos algo olvidado, generalmente ponemos y demás relativos y aplicables para el caso en concreto. Asimismo, en el punto número 7 va a venir el señalamiento de los medios de prueba que se pretende ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiera desahogado en la etapa de investigación. Aquí cabe hacer mención de manera anticipada que en el escrito de acusación vamos a tener 3 medios de prueba distintos. Estos contemplados en la fracción séptima, que hacen referencia a esos medios de prueba con los que se va a acreditar justamente el hecho delictuoso y la participación. No obstante lo anterior, en la fracción siguiente o en el punto número 8, se van a tener que enlistar también los medios de prueba tendientes a acreditar esa reparación del daño. Recordemos que la investigación tenía dentro del objeto sustentar esa reparación del daño. Pues es aquí en la acusación, a través de esta fracción 8, que se establece que el Ministerio Público tendrá que cuantificar el monto de la reparación del daño y ofertar los medios de prueba que se ofrece para probarlo o demostrarlo. Y en ese sentido vamos a tener otros medios de prueba un poquito más adelante que van a hacer referencia a medios de prueba, pero para la individualización de la pena. Entonces el Ministerio Público tiene que ser muy cuidadoso al seleccionar y encuadrar aquí los medios de prueba con los que cuenta, ya que algunos se van a referir al hecho y la participación, otros en cuanto al monto de la reparación del daño, y unos terceros por lo que respecta a la individualización de la pena. El requisito número 9 hace referencia a que el Ministerio Público tiene que mencionar la pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicite, incluyendo en su caso la correspondiente al concurso de delitos. Es decir, tenemos que saber cuáles son las pretensiones del agente del Ministerio Público y obviamente el juez tomará como base todo lo que él llegue a probar para imponer en ese rango la pena solicitada o una más baja si lo considera necesario. En el aspecto número 10 se establece que el Ministerio Público deberá ofertar sus medios de prueba que pretenda presentar para la individualización de la pena y en su caso la procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma. Es decir, en el escrito de acusación incluso no estamos pensando solo en ganar una audiencia de juicio oral o tener todos y cada uno de los elementos de esa teoría del caso, sino también nos estamos adelantando justamente a que vamos a obtener una sentencia condenatoria en este caso y que además vamos a tener que apoyar al órgano jurisdiccional con esa individualización de la pena. Por eso es que se nos dice que desde este momento se tiene que ofrecer ese material probatorio para individualizar la pena. Entonces, aunque no se hable justamente en la etapa de investigación de buscar ese material probatorio para la individualización,
tenemos que hacer actos tendientes a acreditar qué pena queremos imponer en su caso, porque los medios de prueba que nosotros ofrezcamos aquí le van a servir al órgano jurisdiccional para individualizar la pena que está de manera general prevista en un código justamente al caso concreto. En el punto número 11 se establece que el Ministerio Público, en el caso de que sea procedente, podrá solicitar el decomiso de los bienes asegurados. Recuerden que ya en la etapa de investigación el Ministerio Público trabajó con la técnica de aseguramiento de bienes. Pues bueno, si es procedente o si nos encontramos en los supuestos, también en este sentido podrá el Ministerio Público solicitar el decomiso de los mismos. En el punto número 12 se establece la propuesta de acuerdos probatorios que haga el agente del Ministerio Público, recordando que los acuerdos probatorios son hechos o circunstancias sobre las cuales las partes no tienen ninguna controversia y no serán motivo de debate en una audiencia de juicio oral. Llegando así al último requisito de ese escrito de acusación, que lo es la fracción número 13, en el sentido de si el Ministerio Público tiene una solicitud para que se aplique en la forma de terminación anticipada prevista en el Código Nacional. Haciendo alusión que esta forma de terminación anticipada es el procedimiento abreviado. Se establecen ciertas reglas para esa acusación en el entendido de que la acusación podrá formularse por los hechos y personas señaladas únicamente en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación, la cual deberá ser del conocimiento de las partes. Es decir, el Ministerio Público, recordemos que solo podrá formular esta acusación por los mismos hechos que formuló imputación, que vinculó a proceso y obviamente que está repitiendo en esta acusación, y en contra justamente de las personas a las que hizo del conocimiento en un primer momento que estaban siendo investigadas, que con posterioridad vinculó a proceso dándole todos los elementos al órgano jurisdiccional, y en ese sentido no puede vertir información que no se haya trabajado ya con anterioridad. Si el Ministerio Público, la víctima u ofendido ofrecieran como medios de prueba la declaración de testigos o peritos, se dice que deberán presentar una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando además una cuestión muy importante, los puntos sobre los que versarán esos interrogatorios. Cabe hacer mención aquí que uno de los aspectos más importantes a llevar a cabo en este escrito de acusación por lo que respecta a la etapa intermedia es el correcto ofrecimiento de un medio de prueba. ¿Para qué? Para que éste pueda ser admitido y desahogado con posterioridad en una audiencia de juicio oral. Así como también el otro aspecto es el planteamiento de esos acuerdos probatorios, porque en la medida que se celebre alguno, pues esos evitarán que el material probatorio que iba destinado a acreditar ese hecho o circunstancia se desahogue de la misma manera en juicio. Y con esto el Ministerio Público, al presentar justamente la acusación, da por sentado que tiene todos y cada uno de los elementos para acreditar su teoría del caso. Y lo que nos quedaría es justamente acudir ante la última etapa, que es juicio oral, y obviamente demostrar todas estas pretensiones, pero ya bajo las reglas de una audiencia de juicio. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este tema de la presentación de la acusación por parte del agente del Ministerio Público, y como mencionábamos, es solo una de las posibilidades que tiene una vez que se concluye el plazo de cierre de investigación complementaria. Has terminado el video 12 de 12 del curso Especialización para el Ministerio Público Orientador en el Sistema de Justicia Penal. Si ya estás listo, responde tu última evaluación. Éxito.
Y recuerda, trabajamos con profesionalismo para transformar.